Juancito, así lo presentamos. Conocemos el lado B de un artista, esas lindas anécdotas que nos gusta compartir. La entrevista del día en Usted es mi cómplice. Entrevista del día de la fecha. Quienes me conocen saben que es mi banda favorita de la infancia y del presente. Estábamos escuchando de fondo Una Palabra, que es el nuevo corte del disco que va a estar saliendo en agosto. Ellos van a venir acá el próximo 29 de agosto al Teatro Ópera de La Plata con entradas por Live Pass. Estoy hablando de un enorme artista. Del otro lado está Walter Piancioli de Los Tipitos. Hola Walter, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Iván, querido? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, acá en casa, en familia, con los chicos. Bueno, me alegro. Justo te agarramos después de la España-Bélgica. No te interrumpimos el partido. Muy bien estuviste, muy atinado, recién termina. Exacto. Final tremendo. Tremendo. Bueno, Walter, estuve escuchando el primer corte, Una Palabra. Sí. Me gustó mucho, sobre todo el tema de la letra. Viste que ustedes en ese tema se habla de la ansiedad, la introspección. Me gusta cuando habla de liberar espacio para las cosas que están por venir. Sí. Y pensaba en una época como esta de tanta tecnología, redes, fotos, poses. Sí. Este mensaje de que vuelva la palabra, ¿no? Que parece algo tan básico, pero que en esta época no está tan sobre el tapete. Sí, es verdad. Bueno, las épocas van y vienen, ¿viste? Es como que van cambiando los paradigmas y va cambiando lo que nos atrae, lo que nos conmueve, lo que nos... Sí, por lo menos lo que nos atrae. Sí. Y sin dudas en algún momento eso, como así como volvió el vinilo, ¿viste? Que viste de Sí. escuchar en Spotify y picarle el disco y que todo es inmediato y que antes de que llegó el estribillo, escuché el estribillo y ya paso al otro tema. Total. Y el vinilo te vuelve a poner en la situación de escuchar música y escuchar un disco entero y relajarte, escuchar, dejar que pasen los temas, cantar, viste, como disfrutar de la música, no hacer como algo, que sea como un consumo descartable inmediato y pasajero, ¿no? Claro, total. Entonces, bueno, me parece que eso, así como ahora estamos así muy preocupados por nuestra pose, quizá en unos años nos deje de interesar y volvamos a los libros, ojalá. Ojalá. De hecho, lo que decías recién del vinilo, entiendo que este disco de 14 canciones va a salir, obviamente por Spotify y todo eso, pero ¿tienen pensado también un poquito de físico vinilo? Vamos a hacer vinilo y vamos a hacer CD. Qué bueno. Hay mucha gente que también que está reivindicando el CD, de cómo se escucha, de cómo, no sé, tiene algo distinto. Y no deja de ser un disco que, si bien lo podés picar, cosa que el vinilo es más difícil, lo podés hacer igual, pero tenés que estar al lado de la pared, ¿viste? Es más incómodo. Claro. El CD lo podés picar con un control remoto, pero... y siempre es tentador eso, ¿viste? Voy a ver el tema 2, a ver el tema, ¿viste? Como... Sí, en vez de relajarte y dejar el disco, ¿no? Pero bueno, me parece que es un paso atrás de las plataformas, que las plataformas muchas veces hacen un recorte medio inducido también, ¿viste? Cuando te ponen el tema, como el tema de difusión, también te tienta ir a escuchar esos dos temas en lugar de escuchar el disco completo. Sí, además, yo tengo casi 40 años, soy de la época del disco, escucharlo entero, los primeros discos de ustedes los recuerdo escuchando entero, y tenía esa magia de escuchar el disco entero y charlar con un amigo y decir, che, me gustó el tema 3, me gustó el tema 4, Claro. y esa cosa de que además te vas encariñando con tema a medida que lo vas escuchando el disco entero. Claro, y aparte hay muchos lados B que parecen, que sí, que digamos que el grupo o el artista lo pensó para seguir una especie de cuento, que es, que es el derrotero de la lista, el tema a tema, Claro. de cómo querés que el tipo escuche y qué emociones querés tocar en ese momento. Entonces hay temas que son lados B, pero que hacen al contexto. Entonces eso te lo perdés. Totalmente. Claro. Sí, es como ver una película, ver escenas y no... Exactamente, claro, y no ver todo lo que pasa, o sea, no comerte, digamos, todas las emociones que te producen esos tiempos de espera, que son justamente que para cuando viene un hit, te despierte. Claro. Entonces, me parece que si te perdés escenas, tal cual, es como, está bien la analogía,
Sí, me parece que está bueno. Y el libro, bueno, esto que vos hablabas de la palabra, y de la canción de Raúl, y el libro, la palabra escrita, también tiene como requiere un cierto esfuerzo, de cierto relajarse a imaginar cosas que te está contando el escritor, todo eso, ¿no? Claro, claro. Todo eso que es un proceso que, bueno, sí, requiere un poco del trabajo del otro, del lector, ¿no? O del oyente. Y bueno, este nuevo disco vuelven a laburar con Pablo Guyot, Con Pablo Guyot. que es un tipo muy importante, me imagino, en la historia de la banda, porque bueno, él estuvo en Sí, Armando Camaleón, que fue como el momento de... Bueno, yo los sigo desde el primer disco ustedes, pero mucha gente los sí. conoció ahí, ¿no? Con Armando Camaleón. Muchísima gente, y gente que inclusive aún me sorprende, que yo pensé que nos conocía de antes y que nos descubrió ahí en Armando Camaleón. Y sí, es un disco importante, obvio. Todos son importantes los discos, porque también es posible Armando Camaleón porque hubo discos anteriores, Claro, total, total. ¿no? Como que todo ese camino de compositivo también es como una especie de ruta que uno va haciendo medio intuitivamente, sin por ahí planificarlo, pero sí es un trabajo que se hace. La composición es como muy personal, como un laburo que te vas ejercitando y vas aprendiendo, eh, cómo bucear, dónde bucear, ¿no? Y Claro. bueno, y eso hace que cada disco tenga una personalidad y un tiempo, ¿no? En tu vida. ¿Y cómo Eh, fue, Walter, el proceso a mí me gusta mucho la preselección de los temas, porque uno ve sí. después el disco terminado, pero Hmm. en el fondo, bueno, hay un montón de temas Uy, hay que un no montón de entran. temas que quedan afuera, pero yo creo que lo que elegís en la lista, según también cómo se labure, con un productor recae mucho más en la mano y la perspectiva del productor que en el grupo. Cuando hacemos discos por ahí producidos por nosotros mismos, como fue, yo qué sé, El Días por Venir, hay más impronta de la banda. Claro, Y me parece que siempre, cada disco tiene como una época compositiva, o sea que ese puñado de canciones que se eligieron representan un poco todo el total de la composición, porque la composición, si bien por ahí tener dos temas parecidos o que hablan de lo mismo o que tienen la misma, ocuparían el mismo lugar, ¿no? O sea, no sé, un tema, un mid-time, ponele, ¿no? sí, Entonces elegís uno de ellos, digamos, los dos te representan, pero hay uno que te representa más. claro, claro, claro. Entonces como que me parece que eso que está bien, ¿no? La selección habla un poco de todo lo que queda afuera, que es un montón y que después, bueno, no sé, se grabarán como por ahí he grabado yo en mi disco solista, que esos temas son elegidos de todas las listas de composiciones anteriores, de temas que quedaron afuera y que vos te quedás con ganas de ponerlo en un disco, de, Claro, de hacerlo un álbum, ¿viste? Entonces, yo qué sé, a Raúl también hizo un par de canciones que que por yo fuera, claro, cuando las escucho, claro, digo, este tema lo habíamos demiado y quedó afuera, ¿viste? Como claro, que claro, claro, es parte de eso también. Y parte también un poco de concretar esas ganas de que la gente lo escuche, ¿no? claro. Una cosa que me pasó escuchando este tema, una Sí, palabra, sí. me gustó porque tiene como un mix. Yo escuchando por ahí las guitarras de ese tema me llevó un poco a la época de Tan Real, escuchando esas guitarras de Ajá, fondo, esos sí, arpegios, esa cosa brillosa en la guitarra. Y después sí. el tema de la letra también me llevó más atrás, me llevó a primeros discos de Tipito, ¿viste? Hablando de temas súper humanos, ¿viste? Esto que decíamos Súper de. personales, sí, sí. Exacto. Y ese Tiene un mix poco, está bueno. tiene un poco eso este disco, tiene un poco eso, tiene un poco eso. Es muy introspectivo, habla mucho de nosotros. Es verdad eso, que tiene como algún emparentamiento con Cockroaches, ponele, ¿no? Exacto. Sí, Exacto, sí, sí, exacto. sí, Está buenísimo eso. Y te pregunto, porque bueno, acá en La Plata que van a venir, vienen muy seguido, tienen sí. mucho fan de los tipitos y Ujú. cuando he hablado con Raúl también a mí me gusta mucho preguntar porque yo los escucho de la escuela y me acuerdo cosas que les hubiese preguntado en la época de la escuela, de cuando Claro, los escuchaba. sí, A Raúl le pregunté por un tema de él que me encanta, Flayadito, y a vos te quiero preguntar sí, por Sábados Blancos, que es uno de mis temas sí. favoritos. ¿Alguna cosita que te acuerdes cuando lo armaste? Si salió primero la letra, la música. Mirá, en esa época trabajábamos en los colectivos, Sí. laburábamos, pasábamos la gorra en los colectivos de línea. Y los sábados
solíamos salir solos. O sea, salíamos en la semana, salíamos en dúos. En general Pablo y Fede y Raúl y yo. Sí, Y los sábados salíamos solos. Eso, el sábado es un día como más tranquilo, menos gente, la gente está sentada por lo general. No es un día de semana, está más relajado. Entonces se presta más para una sola guitarra y cantar algo un poco más tranqui. claro. Y estaba en la parada de un bondi, en el 15, ahí digo, Malavia y Warnes, en esa esquina, Sí. y empecé a tocar Sábados Blancos Mirá. en la guitarra y empecé a como a cantar, se me vino la letra de todo, medio todo a la vez. Entonces yo estaba esperando tomar otro colectivo para ir trabajando, para ir tocando. Sí. Entonces vino un colectivo y me lo tomo, pago el boleto y me siento a no perder de la cabeza la canción. Claro. Entonces llego a mi casa y ahí la termino de escribir, así salió de un tirón. Qué loco. Tenía una parte, sí, salió de un tirón. Me acuerdo que bueno, pero fue en la parada de Bondi que se me apareció, lo empecé a tocar y empecé a cantar y digo, uy, esto está buenísimo, me tengo que ir a casa, ya. Claro, esas cosas me Y- imagino no tienen mucha explicación, ¿no? Porque uno dice, esas No, cosas te vienen, no hay nada, es como... Sí, sí, te agarran en cualquier lado, sí. Decís que estaba justo ahí con la guitarra, ¿viste? Como que fue muy loco eso. Claro, totalmente. Justo ahí, parado en la calle, ¿viste? Un día como muy tranquilo, sábado, ¿viste? La gente relajada. Y, después cuando lo escuchó Guyot, esa canción se hizo un poco antes de la selección de Armando Camaleón. Y cuando escuchó los demos Guyot, yo me acuerdo que un poco lo peleé a esa canción, un poco la peleé. Me acuerdo que le dije, yo si hay algo que quiero cantar, es esta canción. Mirá vos. Entonces Guyot se puso a laburar en ella y la empezó a entender, porque al principio me decía, me marea un poco, porque tenía una parte más. Tenía una parte D. Tenía una parte A, parte B, parte C, parte D. Claro. Y esa parte D lo mareaba. Entonces en un momento hizo como una edición, así en vivo, nosotros tocando, y dijo, no, esto saquémoslo, acá volvamos al solo, Claro. con medio como una melodía, que es el solo que hace Raúl en Armando Camaleón. Sí. Y cuando quedó al final, en la edición final, yo dije, mira, cómo vio esa... a mí me encantaba esa parte, a Fede también, pero cómo vio que sobraba. Claro, es el rol Esa del parte productor, sobraba. ¿no? Claro, encontrar la Totalmente. síntesis de todo el material que hay, ¿no? Exactamente. La- Bueno, y así esa es un poco la historia Qué lindo. de Sábados Blancos. Yo te imagino, Walter, súper melómano, no sé por qué te imagino con vinilos en tu casa, discos físicos. Tengo vinilo, sí. ¿Sí? ¿Y Sí. sos de esas personas que escuchan mucho lo que siempre escucharon o sos de agarrar y decir, hoy estoy en modo sábado, me voy a poner a escuchar, voy a darle la oportunidad a algo nuevo? Ajá, buena pregunta. Yo en general tiendo a escuchar lo que vengo escuchando. Claro. Sí, por supuesto que te vas descubriendo cosas, si bien vas escuchando por ahí en las radios, que en donde, bueno, la música la pasa otro, Sí. la elige otro, y entonces eso también sí me llama la atención, pero siempre es como que me llega, no sé si me pongo a investigar, ¿viste? Claro. Así como cuando voy a escuchar música, sí, por ahí, por ejemplo, YouTube tiene lo fascinante que es que tenés todo muy accesible, inclusive como, ¿no? Como versiones de canciones que a vos te gustan y decís, uy, mirá, aparece una versión solo coral, ¿viste? Claro. Entonces ahí sí, por ahí investigas un poco más, pero porque te lleva la misma plataforma. Claro. Pero en casa con vinilos y eso, sí, tengo los vinilos y voy adquiriendo vinilos que me hubiera gustado tener cuando niño o adolescente y que ahora digo, bueno, voy y me lo compro. Me gustó lo... Ejemplo, Sí, ejemplo, Dinastía de Kiss, por ejemplo. ¿no? Uf. Un disco que Puf. es como para tenerlo, ¿viste? Y aparte cómo suena en el vinilo, te lleva, te retrotrae una época, es tremendo. Claro, es verdad, es otro sonido. Me gustó cuando, Claro. cuando arrancamos la entrevista que hablaste de cuando hablábamos de este disco, sacarlo en vinilo, de volver a escuchar un disco entero. Y acá entrevistando, me acuerdo que fue con Moretti de Estelares charlando, esta cosa voraz de la industria, que hace poquito vi un estudio que decía que una persona random cuando pone Spotify y escucha un tema que no conoce, le dan promedio 6 segundos para ver si lo sigue escuchando o no, ¿no? No, impresionante. Y es una locura, porque vos decís en 6 Sí, segundos... 6 segundos no te pasa nada en 6 segundos. ¿eh? Claro, Como- te tiene que atrapar un arpegio, una palabrita, es Claro, una locura. Sí,
Sí, es una locura, sí, sí. Es una Sí, locura sí. absoluta. El disco va a Sí, salir sí. en agosto, Walter, ¿no? El disco sale en agosto, y ahí vamos a revelar el nombre del disco y dentro de poquito van a escuchar una canción nueva. Te digo ya la fecha que sale la canción. Sí. Sale con video lyric, sale el 16 de julio. Ah, ahora. El segundo sencillo sí, El jueves que viene. sí, de este disco. La canción se llama IA, por inteligencia artificial. Sí. Es son pensamientos y una especie de diálogo en realidad es como con la evolución de la tecnología hasta llegar a una inteligencia artificial. Es un poco eso. Tema en Es como auge una si lo especie sabe. claro, ¿viste? Es algo que nos llamó la atención hablar de eso, inclusive usándola, ¿no? Como que es re loco, ¿viste? Como que de golpe te encontrás con una plataforma, con una herramienta totalmente novedosa y tenés que como aprender a usarla, ver qué te pasa con eso, ver si es potable, si sirve, si a vos te sirve, ¿no? No sé, calculo que a algunos les servirán y a otros no. Claro. Yo la uso bastante poco, te digo, pero igual haciendo el disco, inclusive haciendo letras, la utilicé y me sirvió para salirme un poco de mi surco, ¿viste? Cada uno tiene un surco, como Sí, hay sí. palabras que no elegís ni en pedo, por ejemplo, ¿no? Claro, para salir de poner, tu. y de golpe, Claro. claro, entonces de tu vocabulario, de tu surco, que es algo que te marca, que te define, te pone con un color, ¿no? Muy interesante. Una voz propia, digo. Entonces, de golpe la IA, vos le tirás una estrofa y te dice, bueno, haceme algo con esto, que hable de esto y que con esta medida. Y de golpe te tira una palabra que vos no se te hubiera ocurrido nunca y te suena bien, Claro. ¿viste? Te saca de tu comodidad, de tu habitualidad. Exacto. Sí, está bueno. Qué interesante. Para eso, usarlo para eso me pareció interesante. Y ustedes, Walter, son de tocar muchísimo. Yo acá entrevisto un montón de bandas y ustedes, yo que los sigo, son de tocar de enero a enero prácticamente, por todos lados, el norte, el sur. Sí. Son de tocar muchísimo. Y quiero preguntarte, porque el que es fana de la música, yo toco la batería muy, muy amateurmente y cuando veo, uno dice el tipo que vive de la música, lo que tantos chicos desean Sí. cuando empiezan a tocar algo. Sí. ¿Cómo es esto de tocar todo el tiempo en vivo? Que me imagino que lo disfrutás, pero como todo trabajo debe tener un viernes o un sábado donde estás con más energía que otro, donde estás con más enquilombado que otro. ¿Cómo es la cotidianidad de la música? Claro, sí. Tiene tiene varios puntos. El laburo de músico, digamos, de músico de banda, como nos toca a nosotros, tiene muchas cosas. Por ejemplo, dar entrevistas, eso es parte del trabajo, Claro, que no es tocar. claro, claro. Pero te pone en movimiento, te pone un poco a pensar sobre vos. Me parece que digamos, si te lo tomás así, porque es un trabajo como atípico, digamos, ¿no? Como que tenés que trabajar mucho con lo que te está pasando, porque si no, como que no podés estar ahí presente en cuerpo y alma cuando estás tocando una canción. O sea, requiere mucha de emocionalidad, presente. ¿no? La música, claro, requiere de presente la música. Tenés que estar en ese momento ahí, Claro, ¿viste? muy interesante, sí, es verdad. Es verdad que a veces la mecanización, o sea, tocar tantas veces una canción, a mí me ha pasado, por ejemplo, con Campanas en la Noche, que es una canción que hemos tocado muchísimo y seguimos tocando, Sí, que por ahí, cuando vuelvo en mí, digo, uy, pasó una estrofa y un estribillo y no sé dónde estuve. claro. Claro. De claro. golpe estaba pensando otra cosa, pero tu cuerpo sigue presente. Claro, lo hiciste en piloto automático una estrofa. Exacto. Sí, no me acuerdo, y digo, ¿habré cantado bien? ¿Habré cantado correcto? Digo, la letra, no sé, como que no. Claro. Perdés como pero eso me parece que la repetición a veces genera eso, ¿no? Claro, Que conectar. calculo que debe ser capaz como esto que decías vos, de capaz que por un bajón de energía, entonces tu cerebro como que plancha, no sé, es lo que estoy pensando en voz alta. Sí, Pero puede que pase eso capaz. claro, claro. Pero Aparte, sí, a veces sucede, no es frecuente, pero a veces sucede. Sí.
Claro, porque es verdad lo que decís, que es un trabajo poco habitual en el sentido que un tipo que está en una oficina, un profesor que está dando clase, está el tema de lo presente, pero no hay tantos trabajos donde la emocionalidad esté tan ahí. Porque vos cuando estás tocando transmitís emoción. Sí, totalmente. Y después también cuando estás ensayando, por ejemplo, cuando hay algo que tenés que aprender a tocar y a cantar, también, porque te requiere una atención y un esfuerzo que en donde no podés evadirla, ¿viste? Es como que tenés que estar aprendiendo, reaprendiendo lo que ya compusiste, que muchas veces pasa que, por ejemplo, hay canciones que compuse en el piano y que después toco en la guitarra, entonces tengo que volver a aprenderla. Vos la grabé la acústica, suponete, dijeron, Sí. bueno, grabé el piano, grabé la acústica, grabamos los hammond, grabamos los teclados, las guitarras, todo, y después dicen, che, el piano sobra, y sacan el piano, y vos lo hiciste en el piano. Claro. Entonces después en vivo te toca tocar la acústica, porque grabaste aparte de una acústica, y bueno, y la canción queda con ese color más guitarrístico, y es como que vos tenés que volver a encontrarte con la canción desde un lugar que no vino de ahí la canción, vino de otro instrumento. Pero bueno, pasa eso también. Y ahí tenés que ponerte a laburar. Y Sí, pensaba que qué interesante lo que dijiste recién de que a veces cuando estás tocando ponerle campanas en la noche te vas un poco del presente y, sí, y justamente el tema que estábamos hablando, una palabra arranca, hoy me alejé de mi ansiedad pensando cosas que todavía no son, ¿no? Que es un poco sí. cuando no estás presente, ¿viste? Cuando estás ansioso es como que no estás acá. Claro, sí, dale, pensando cosas que todavía no son, es verdad, sí, sí, proyectarse o ponerse un poco ansioso con algunas cosas, pero también está bueno eh, programar esas cosas, ¿no? Como ordenar un poco el futuro, digamos. A mí No, me pasa claro. que hago ese trabajo bastante seguido. De pensar en el paso que viene y cómo hacerlo y cómo darlo, ¿no? Digo, en la vida, ¿eh? No hablo ya de la música o del laburo, sino en la vida, de cómo proyectar la vida, Claro, ¿no? claro, tener una perspectiva. Te hago la Sí, última, Walter. sí, Eh, bueno, acá algo que es muy común en el mundo de la música, se lo dije a Raúl también, yo ujú, hablando con colegas de ustedes siempre dicen, los tipitos, unos fenómenos. Se han ganado un gran respeto dentro del mundo de la música, sacando los fans, que son gente que los sigue, que los sí, quiere, pero en el mundo de la música, gente de otros palos, o del sí. rock, o de distintos palos, como que hay una cosa de, che, los tipitos los queremos porque son como, empezaron de abajo y son buenos, se lo merecen donde están. ¿Vos lo sentís eso? Sí, Con los colegas. sí, se siente el cariño de los colegas, sí, muchos amigos, inclusive el folclore, fue cuando hicimos de Mi Flor, el disco Sí, de folclore, sí, fuimos muy bien recibidos por claro. los co- por el el folclore, digo, los artistas, ¿no? Todo lo que significa el folclore, que es como son otros medios de comunicación, eh, hay otros códigos, Es otro vértigo. otros, claro, ¿viste? Y Sí, fuimos a tocar al Cosquín de la Próspero Molina, o sea, el Cosquín, no el Cosquín Rock, el Cosquín Póster, folclórico. claro. Y fue muy loco el recibimiento del público, ¿viste? La verdad que fue maravilloso, nos pidieron una más, que es como que hay todo un protocolo, ¿viste? En el Cosquín Folklore. Entonces, como que hay que si el público pide una más, hacen volver al grupo. El público es Eh, el soberano. es el Como, soberano, exactamente, sí, 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 tiene muy esa cosa, ¿no? Muy clásica, que está bueno. qué lindo. Y tocamos otra chacarena más y como que, no sé, fue muy lindo. Sí, se siente ese cariño, sentimos que se nos quiere, sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Sí, le recordamos a la gente, estoy hablando con el querido Walter Peancioli de Los Tipitos, que sacan ahora muy prontito su disco nuevo. El jueves que viene se viene el segundo corte, después de lo que fue sí, Una señor. Palabra. Y bueno, van a estar tocando acá en la Ciudad de La Plata el 29 de agosto en Teatro Ópera, que ya es un clásico. Yo fui los últimos, creo que vinieron Sí, el año pasado y el anteaño también. Han venido sí, por los 20 años de Armando Camaleón, me acuerdo. exacto, sí, claro, hicimos el Ópera de La Plata, sí, la verdad que sí, nos sentimos muy cerca, tenemos amigos, parte de la familia en La Plata, así que sí. Y me Nos gustaría, sentimos, nos sentimos muy cerca. me Es una gustaría ciudad muy, muy querida. que un día vuelvan a tocar. Yo me acuerdo cuando presentaron Tan Real, ustedes tocaron en el Coliseo de Sí, La Plata. sí, Impresionante fue esa resistencia, que yo estaba en segunda fila. lindísimo.
Sí, lindísimo, me acuerdo, sí. Increíble. Ojalá que, bueno, también se vuelva a dar en ese lugar tan mítico. Te agradezco mucho. Seguramente en algún momento se volverá, Iván. Ojalá, ojalá. Che, Walter, te agradezco mucho. Bueno, Ustedes son la banda de mi infancia, así que es una alegría hablar con vos. bueno, igualmente, Iván querido, te mando un abrazo grande y a todos los que están del otro lado también. Un abrazo gigante, nos vemos. Suerte. Abrazo, chau, chau. Bueno, pasó el querido Walter Piancioli de Los Tipitos. Vamos, Juancito, con un tema musical que es el que acaba de contarme cómo surgió, que yo jamás me imaginé que el tipo estaba en el colectivo, se puso a escribir este temazo, pero muchas veces pasa eso. Me acuerdo que Raúl Rufino, también de Tipitos con el tema Flayadito, también contó que hubo una cosa así como de que vino el tema.